Le damos muchas gracias al Señor por su amor, por su misericordia, porque una vez más el Señor nos permite dar cumplimiento con lo que nos hemos comprometido. Dios bendiga muy ricamente cada uno de los hermanos que estuvieron en la reunión, que estuvieron trayendo leñita para que el fuego del altar siga encendido. Le damos gracias a Dios por su misericordia infinita, por su amor, como el Señor nos da la oportunidad de poder cumplir con lo que le prometemos. Dice la palabra, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Le damos gracias al Señor por su misericordia. Dios pueda bendecir a la hermana Sonia, que también nos está acompañando en esta hora. El Señor le llene de su divina y santa gracia. Y así a cada uno de los hermanitos que se hicieron el tiempo de poder estar participando mientras se alababa, se glorificaba al Señor, se traía el mensaje de la palabra. El Señor pueda bendecir a cada uno de mis hermanos. La verdad que es lindo sentir que los hermanos colaboran, ayudan. Dios bendiga a la hermana Yayita. Es lindo ver cómo se esfuerzan para venir. Veía al hermano Maxi. Que el Señor pueda bendecir muy ricamente, pueda recompensarle esa buena voluntad de llegar, aunque todos sabemos por la situación que está atravesando, con esa quebradura que él tiene, pero sin embargo se hace el tiempito de venir a alabar, a glorificar el nombre del Señor, hermano querido. Eso es lo lindo. Dios bendiga también a la hermana Nelly, que también nos está acompañando. El Señor la llene de su divina y santa gracia. Teníamos para el día de hoy ver lo que sucedía con la iglesia en Antioquía, así que si tiene allí la Biblia a mano, Hechos de los Apóstoles, allí en el capítulo 11, estamos viendo del verso 19 en adelante, así que mientras vamos cumpliendo con lo que la palabra del Señor nos dice, todo lo que respira alabe a Jehová. Vamos a estar alabando el nombre del Señor. Señor, en ti yo creo y siempre creeré, que brilla dentro el alma la antorcha de la fe. Cuántas veces la viste en mi aflicción, volví dulce consuelo, bajaba al corazón. La gloria es para ti, bendito Salvador. Salvado soy, salvado soy. Tú me salvaste a mí, salvado soy, salvado soy. Oh, cuando en torno miro no encuentro humano ser, que mi dolor pueda calmarme aun comprender. La herida, como aliviar la cruz, si al alma no inundara de fe la santa luz. La gloria es para ti, bendito Salvador. Tú me salvaste a mí, salvado soy, salvado soy. Tú me salvaste a mí, salvado soy, salvado soy. Qué grato si sufrimos en hora de ansiedad, saber que desde el cielo nos miras con piedad, que cuentas nuestras penas, que ves nuestro dolor,
escuchas nuestro salle y envías tu favor. La gloria es para ti, bendito Salvador. Tú me salvaste a mí, salvado soy, salvado soy. Tú me salvaste a mí, salvado soy, salvado soy. Dios bendiga al hermano Manuel y a la hermana Anita. El Señor los llene de su divina y santa gracia. Ellos también nos están acompañando. Hermano querido, si tiene allí la Biblia a mano, le vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fiel al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano querido, qué lindo cuando vemos con qué cuidado Lucas nos escribe. Ahora bien, los que habían sido esparcidos, recuerden que se había firmado un edicto que todos los enemigos de los judíos, de donde estuviesen, fuesen repatriados hasta Jerusalén y allí fuesen juzgados por el Sanedrín. Y Lucas hace mención cuando fueron esparcidos a causa de la persecución con motivo de Esteban, y era precisamente de esa persecución. Porque él quiere que quede en claro, que no nos confundamos, la persecución es de los que habían creído en el Señor Jesús y eran perseguidos por los judíos. Después hubo una persecución cuando Claudio fue emperador de Roma, y ahí fue donde expulsó, ¿no es cierto?, a todos los judíos, y por eso es que llegan a conocerse Priscila y Aquilas con Pablo, por la persecución que ocurrió cuando Claudio era emperador romano. Aquí Lucas nos deja de ver que esta persecución, para que nosotros no nos confundamos, fue por motivo de Esteban. ¿Recuerdan cuál era el motivo de Esteban? Esteban era un diácono griego que el Señor obraba maravillas a través del Espíritu Santo por la persona de Esteban. Le pareció mal, lo trajeron al Sanedrín, le acusaron falsamente, hizo él una extensa, hermosa apología de lo que era el Antiguo Testamento y lo que eran las promesas de Dios para con el pueblo de Israel y lo que significaba el templo para el pueblo de Israel. Sin embargo, terminaron dándole muerte, lo mismo. Con motivo de esa persecución, eso es lo que Lucas quiere que nos quede claro,
que nosotros no nos, en el tiempo, no nos confundamos, sino que con motivo de esa persecución, ¿a quiénes perseguían? Los judíos perseguían a todos los griegos que habían aceptado primero el judaísmo, pero después habían aceptado al evangelio del Señor Jesús. Entonces los perseguían a ese tipo de griego. Era una persecución religiosa, ideológica, que lo manejaba el Sanedrín con los sacerdotes, con los escribas, con los doctores de la ley. Ellos eran los que impulsaban esa persecución. Esta persecución no era una persecución gubernamental, no. Esta era una persecución de los judíos contra los griegos que habían sido prosélitos judíos y ahora se habían volcado al cristianismo. Los expulsaban de las sinagogas, no les permitían la entrada en el templo y los ponían presos en las cárceles. Hombres y mujeres, dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Entonces vemos cómo aquí dice que a causa de esta diáspora, porque se desparramó el pueblo, una diáspora, estaban juntos, se desparramó, fue una diáspora de los gentiles, y a causa de esto, dice que pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y no le hablaban a nadie, sino solo a los judíos. Cuando decimos no le hablaban a nadie del Señor Jesús, no le predicaban a otro que no fuera judío. A ninguno que no fuera judío no le predicaban. Pero hermano, fíjese qué lindo, y que por allí, si nosotros lo leemos rápidamente, nos pasa desapercibida esta palabra. Dice, pero había entre ellos, ¿quiénes son los ellos? Los ellos son aquellos que habían sido esparcidos a causa de la persecución. Los ellos no tienen nombre, no están identificados, no sabemos quiénes son, pero sí sabemos lo que el Espíritu Santo hacía a través de los ellos, estos que leemos acá. Porque fundaron y establecieron grupos que después fueron iglesias, ¿no es cierto? Muchas de las iglesias que Pablo visita, muchas de las congregaciones que Pablo visita, son precisamente fruto de estas personas. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio. ¿Por qué dejarlos de lado a los griegos? Pero hermano querido, nadie sabe quiénes son, pero yo sé que con letras de oro su nombre está escrito allí en el reino de los cielos. No figura el nombre de ninguno de ellos, no figura el nombre, pero sí hablaron del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es maravilloso, hermano querido? Cuando la iglesia en Jerusalén cuestionaba a Pedro porque había entrado, comido con los gentiles, Dios bendiga al hermano Jorgito, el Señor lo llene de su gracia. Cuando cuestionaban a Pedro porque había comido con los gentiles, la iglesia de Jerusalén, no el Sanedrín, la iglesia, allí donde estaba Juan, donde estaba Jacobo, donde estaba Santiago, donde estaba Andrés, donde estaba Felipe, donde estaba Bartolomé, la iglesia, los apóstoles del Señor, los escogidos por el Señor Jesús, cuestionando porque Pedro había comido con los gentiles. Disputaban con Pedro, dice. Pero fíjese, hermano querido, que tan pronto tomaron la mancera aquellos que recibieron el mensaje de salvación y dijeron, esto es para todos, no es solamente para nosotros. Por eso dice que estos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también
a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Qué hermoso, hermano querido, qué hermoso, porque habían salido de Jerusalén, de la persecución que había habido a causa de Esteban. Dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había unos hermanos valientes de Chifre y de Cirene. No sabemos quiénes son, no tenemos el nombre, pero sí tenemos lo que hicieron. Le hablaron también a los griegos. Qué lindo, hermano querido. Vio que por allí hay cositas que pasan desapercibidos, los nombres, pero no las acciones. No las acciones. Tal vez cuando nosotros vamos enfrente del monumento al soldado desconocido, dice, solo conocido por Dios. Así está escrito, donde hay un monumento a un soldado desconocido, donde honran la memoria de aquellos que murieron por la patria, se levanta un monumento al soldado desconocido. Y allí dice, solo conocido por Dios. Aquí, hermano querido, estos varones de Chifre y de Cirene, solos conocidos por Dios, pero le hablaron también a los griegos, le predicaron el Evangelio a los griegos. Hermano querido, no habían tenido una preparación teológica, pero sí habían oído que el Señor Jesús era el Mesías, y anunciaban que el Señor Jesús era el Mesías. Doctrina, no habían recibido adoctrinamiento de nadie, pero cuando se predicaba la palabra, cuando los apóstoles hablaban de la palabra del Señor, estos griegos prestaban atención, hermano. Y lo que habían oído, iban y lo contaban. Pero estos varones audaces de Chifre y de Cirene se pasaron en su audacia. Ellos le hablaron también a los griegos, hermano querido. Mire, hablarle a un griego no era cosa fácil, no era cosa fácil. El pueblo griego siempre se destacó por su sabiduría, por el interés. ¿Cuántas personas, cuántas hermanas se llaman Sofía? Sabiduría en griego. ¿Cuántas palabras creadas por los griegos tenemos nosotros incorporado en nuestro léxico? Cardiólogo, traumatólogo, neumonólogo, todo lo terminado en logo, estudio, son palabras griegas. Eran hombres muy instruidos, muy instruidos. La palabra academia, allí donde se especializan, en la academia donde especializan en música, en canto, en distintas ramas de la filosofía, una palabra griega. Academo era dueño de un lugar donde se iba y se aprendía, iban los maestros con sus discípulos al campo de Academo y allí se reunían en ese lugar y de ahí eso es lo que le da origen a la palabra academia. O sea que no era fácil hablarle a un griego, hermano querido. Y menos presentarle a un griego, a un Mesías, a un Cristo que había muerto. Porque en su mitología ellos tenían a sus dioses, tenían a sus semidioses, tenían a sus titanes, pero eran todos vencedores. Ahora, presentarle a un Cristo que había muerto y que decían que habían resucitado, el pueblo griego sabía que del Hades, del infierno, no volvía nadie porque estaba justamente el perro de Cerbero de 3 cabezas
que cuidaba la salida para que nadie pudiese salir. Estos varones de Chipre y de Cirene le hablaron a los griegos del Evangelio, hermano querido. No sabían mucho ellos, no sabían mucho, pero sí sabían que el Señor Jesús era el Mesías. Se quedaban faltos de seguir anunciando, se quedaban faltos, porque, hermano querido, no es que a ellos los habían nombrado en la iglesia de Jerusalén, que los habían nombrado evangelistas, o que los habían nombrado misioneros, o que los habían nombrado apóstoles, no. Ellos escapaban por sus vidas a causa de la persecución, pero mientras iban escapando iban sembrando la semilla del Evangelio. Y estos varones se atrevieron a hablarle a los griegos. Cosa difícil, por allí nosotros no queremos darle el mensaje al médico. Vamos al médico, le aceptamos la sabiduría que tiene el médico, tomamos precaución y obedecemos lo que nos prescribe el médico y no queremos hablarle del Señor Jesús, porque es médico. Un arquitecto puede trazar una casa, puede decir cómo van a quedar mejor los muebles ubicados, qué estilo, pero no queremos hablarle porque él sabe mucho. A un ingeniero no queremos hablarle porque sabe mucho. Hermano, ni el nombre se conoce de estos griegos, solamente que eran de Chipre y de Cirene. Se conoce la región de donde eran, pero hablaron. Dice, hermano querido, que en ellos, en estos griegos que se atrevieron a hablar, vamos a ir al verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Había gracia de parte de Dios en ellos o no? Creyó y se convirtió al Señor. Hermano querido, esto hizo que Jerusalén, la iglesia de Jerusalén, los apóstoles de Jerusalén, reaccionaran. Dice la palabra de Dios, verso 22. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bueno, Bernabé, llegate hasta allá, fíjate qué es lo que pasa, fíjate qué es lo que sucede. Dios bendiga a mi hermana Ada, el Señor la llene de su gracia. Llegate, Bernabé, a ver qué es lo que pasa, contanos. Esto da crédito y da fe a lo que Lucas dice, que no los había mandado la iglesia a predicar. Pero ellos predicaban la palabra del Señor, pero la mano del Señor estaba con ellos y hacía que la gente se convirtiese. Dice la palabra del Señor que cuando Esteban llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque Esteban era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Dice, hermano querido, y una gran multitud fue entregada al Señor. Aquellos que habían creído por la llegada de Esteban, una gran multitud fue entregada al Señor. Dice la palabra del Señor que después de eso, Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo. Y va a emerger de ahora en más en el relato de Lucas, que vimos que primeramente se movía con Pedro y con Juan. Se movió luego con Pedro hasta Cesarea, hasta Jope, y de Jope a Cesarea. Se mueve ahora con Bernabé. Se mueve ahora con Bernabé
y va a comenzar a moverse con Saulo. Bernabé, hijo de consolación, que significa su nombre, sabía que había un varón que estaba en Tarso, que era Saulo, el que le había sido testigo en la muerte de Esteban. Esto Bernabé lo sabía bien, pero sabía también que Saulo de Tarso había aceptado al Señor. Y así es como va a buscarle, y lo trae a Antioquía, porque no era celoso de su ministerio, sino que quería que las plantitas del Señor dieran el mejor fruto posible. Y dijo: conozco a un hombre que puede hacer esto. Llamado al ministerio por el Señor Jesús, da testimonio a Ananías de ello. Se va de Antioquía a Tarso, busca a Saulo, dice la palabra del Señor, hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron. ¿Vio, hermano querido? Después de la conversión nosotros comenzamos a aprender, pero así lo hicieron también los primeros discípulos. Ahora, Bernabé, juntamente con Saulo de Tarso, dice Lucas, que enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Qué lindo, hermano querido. Recuerda que le llamaban los del camino, la secta de los nazarenos, pero cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué? Porque había varones griegos de Chipre y de Cirene que se atrevieron a hablarle a los griegos. Por eso nos llaman cristianos, porque esos varones en su huida hablaron y predicaron el Evangelio. Y está escrito en la palabra del Señor. Pasa que a veces nosotros la leemos muy rápido y estas cositas como que pasan un poquito desapercibidas. Pero allí están, buscando, aparecen, hermano querido. Y esto es lo lindo. Confiemos en el Señor, que para testificar de Él, lo único que tenemos que tener es el coraje, y el Señor es quien añade la gracia. Por eso cuando vemos todas estas cosas bonitas que sucedían en Antioquía, con hermanos que a lo mejor ni sabían, ni conocían el orden de los libros del Pentateuco, a lo mejor ni conocían, pero sí sabían que Cristo había muerto y había resucitado para reconciliarnos con Dios. Y eso era lo que predicaban. Por eso es que después hizo falta que Bernabé, juntamente con Saulo de Tarso, durante un año les enseñaran a los hermanos. Hermano querido, ¿cómo no vamos a gozarnos con el Señor cuando vemos estas cosas tan lindas, tan maravillosas que Dios tiene para nuestras vidas? Por eso es que le damos gracias al Señor. Este ha sido el relato que hemos traído en esta noche. Vamos a ir ahora a la parte linda de la palabra del Señor. Usted me ha bendecido y ha bendecido a los hermanos que se han conectado. Yo he recibido esa bendición, he bendecido su vida, la de los hermanos que han estado acompañándonos. Pero ahora vamos a recibir la bendición que viene de parte de nuestro Dios, porque obediente a su mandamiento, vamos a hacer como Dios nos mande y decimos: Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Para mi Dios que vive la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Recuerden, hermano, mañana, Dios mediante, a las 9 de la mañana estaremos trayendo el culto general en la iglesia. Que Dios les bendiga, Dios les llene de su divina y santa gracia, y la victoria del Señor sea sobre su vida. Amén.